Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos y pasando al punto número 9. El ministerio de la catequesis saca energías siempre nuevas de los concilios. El Concilio de Trento constituye a este respecto un ejemplo digno de ser destacado. Dio a la catequesis una prioridad en sus constituciones y sus decretos. De él nació el Catecismo Romano, que lleva también su nombre. O sea, también se le llama Catecismo de Trento, y que constituye una obra de primer orden como resumen de la doctrina cristiana. Este concilio suscitó en la Iglesia una organización notable de la catequesis. Promovió gracias a santos obispos y teólogos como San Pedro Canisio, San Carlos Borromeo, Santo Toribio de Mogrovejo, San Roberto Melarmino, la publicación de numerosos catecismos. Bueno, otra parte de la historia, ¿no? Si antes hemos hablado de los primeros siglos de la Iglesia, hemos hablado de esos autores que eran de los padres de la Iglesia, los primeros 6 siglos de la Iglesia, ahora vamos al Concilio de Trento, damos un gran salto y estamos en el siglo XVI, ¿eh? En el siglo XVI, donde después de haberse celebrado el Concilio de Trento, en ese salto del siglo XV al siglo XVI, tiene que aplicarse el concilio. Y entonces la aplicación del Concilio de Trento, que además era un concilio clave porque respondía, ¿no? Respondía a la ruptura que se había producido en la Iglesia con Lutero, ¿eh? Y con la Reforma Protestante, pues tiene que hacer como una contrarreforma, ¿eh? Y esa contrarreforma, que fue básica, fue clave, ¿no? Para, pues si no para sanar totalmente la herida que había ocurrido, por lo menos para minorar buena parte de, pues de sus efectos, ¿no? O sea, el Concilio de Trento llegó en su aplicación posterior a ganar muchísimas personas, muchísimos territorios de nuevo para la fe católica, ¿eh? Bueno, pues nació del Concilio de Trento el Catecismo de San Pío V, también llamado Catecismo de Trento o Catecismo Romano, que suele tener estos 3 nombres: Catecismo Romano, Catecismo de Trento, San Pío V, que ha sido el catecismo que ha durado tantos años, tantos siglos en la Iglesia, hasta que finalmente ha venido este catecismo que ahora mismo estamos explicando, que claro, es un catecismo pues muy joven, ¿eh? En nuestro catecismo, pues eso, 20 años, ¿no? Sin llegar. Pero claro, fijaros que ha durado siglos el catecismo anterior. Y fue fruto de un concilio, igual que también este catecismo nuestro es fruto del Concilio Vaticano II. Bueno, pues aquel catecismo también fue un fruto, porque los concilios luego tienen que descender a lo práctico, ¿eh? Y tienen que aplicarse de una manera catequética. Bueno, pues vamos a hablar, aunque sea muy brevemente, más breve que antes tendrá que ser, de estos teólogos: San Pedro Canisio, San Carlos Borromeo, Santo Toribio de Mogrovejo, San Roberto Belarmino. Porque, por ejemplo, San Pedro Canisio, del siglo XVI, ¿no? Fue el octavo de los jesuitas en hacer votos solemnes, o sea que fue de los primeros hijos de San Ignacio, el octavo, después de San Ignacio, en hacer los votos solemnes, ¿no? Y él, aunque nació en Holanda, pues era en aquel tiempo en donde él nació, pertenecía a la archidiócesis de Colonia, ¿no? Y bueno, a él se le llama el segundo evangelizador de Alemania, ¿eh? Porque el primero había sido San Bonifacio. San Bonifacio, pues en los siglos 7, octavo, séptimo y octavo, San Bonifacio había evangelizado por primera vez a Alemania, que era pagana, y ahora el segundo evangelizador de Alemania se le llama a San Pedro Canisio, porque después de la ruptura de Lutero hizo una labor impresionante, de reconquista de tantísimas personas que habían sido ganadas por la herejía luterana de nuevo a la Iglesia Católica, con un éxito impresionante, ¿no? También fue trasladado a Viena. En Viena la situación era terrible. Nosotros nos quejamos de cómo estamos, pero fijaros, en Viena, cuando él llegó, en los últimos 20 años no había habido ni una sola ordenación sacerdotal. Los monasterios estaban abandonados, ¿eh? Las gentes se burlaban, ¿no?, de la religión, y hasta el 90% de la población había perdido la fe. Bueno, allí llega San Pedro Canisio, comienza a predicar con las iglesias totalmente vacías, con la santa paciencia de darle la vuelta
a la tortilla, darle la vuelta a aquello, ¿no? A una situación tremenda. Y es bueno saber que situaciones como la actual que estamos viviendo y bastante más duras han existido en la vida de la Iglesia, y los santos y los santos y los santos catequistas les han dado la vuelta. La clave está en nuestra santidad para poder darle a esto. Él publicó muchos catecismos, resumen de la doctrina cristiana, que apareció con este nombre, Resumen de la vida cristiana, en el año 1555. Luego escribió otro catecismo, Catecismo breve, luego otro que se llamó Catecismo brevísimo, porque según él veía que tenía que llegar más a las personas más sencillas, pues iba adaptando los catecismos y haciéndolos más sencillos y más sencillos. Iba mascando, iba masticando. Masticando como hacen algunas aves, ¿no? Que mastican y luego se lo dan al pico a sus criaturas. Pues eso hacía él, ¿no? Como obispo, como catequista, iba masticando y se los entregaba. Catecismo breve, catecismo brevísimo. Bueno, pues esa fue su labor en unos ambientes verdaderamente complicados, ¿no? San Carlos Borromeo, pues algo parecido. San Carlos Borromeo es pues, otro arzobispo de Milán, que él era de una familia pues muy noble, y de hecho él era sobrino del Papa. Fue amigo de San Pío V, de San Francisco de Borja, de San Felipe de Neri. Es curioso cómo los santos tienen amistad entre ellos, ¿no? Y tienen trato personal. Pero sobre todo lo que habría que destacar de él es que él lleva este sentido catequético no solo a la población, sino también a la formación de los seminarios. Luchó para tener sacerdotes bien preparados y redactó reglamentos sabios, ¿no? Para la formación de los seminaristas, ¿no? Bueno, y consta que él tenía una cierta dificultad en la palabra. O sea que San Carlos Borromeo no era pues como el Crisóstomo, ¿no? De boca de oro. Pues no lo era. Era un hombre que tenía cierta dificultad en la palabra y no era un hombre deslumbrante. Pero fijaros bien, él sería un poco lento hablando, lo que sea. Pero si al final lo que predica no es la fuerza de nuestra palabra, sino que es la fuerza del Espíritu de Cristo, es el que mueve los corazones, ¿no? Esto también es importante, que nos demos cuenta que ser catequista no es tener una boca privilegiada, no. Lo importante es que quien predica se le vea enamorado, que se le vea convencido. Es más, si alguien está enamorado y convencido y tartamudea o no tiene facilidad de expresión, todavía enamora más, porque dice, mira, oye, pues no se arredra, no se asusta, sigue adelante. Qué enamorado tiene que estar de lo que dice, que no tiene mucha facilidad de palabra, pero ahí está él, ¿no? Es un gran testimonio ¿no? Bueno, otra figura, Santo Toribio de Mogrovejo, que fue arzobispo de Lima, de Perú, español, pero que marchó, que fue nombrado en el año 1580, pues arzobispo de Lima. Bueno, una diócesis, fijaros bien, que tenía 700 kilómetros de costa y que se adentraba a los Andes. O sea, una barbaridad, ¿no? Una diócesis, pues bueno, pues de un tamaño superior, no sé si decir a España, pero una cosa tremenda, ¿no? Y un arzobispo que no dejó de visitar ni una sola población, de las más pequeñas, que llegó a todos los indios, que aprendió montones de idiomas, de dialectos de los indios, para escribir catecismos en todos sus idiomas vernáculos, ¿no? Visitó toda la extensa diócesis. También, por cierto, confirmando a todo el mundo, y confirmó a Santa Rosa de Lima, confirmó a San Martín de Porres, ¿no? Bueno, impresionante su labor de catequista, y era desde luego pues un arzobispo de los que no paraba en su despacho, pero casi nada, ¿no? Que estaba siempre de un sitio a otro, inagotable, y por supuesto sin coche y sin nada, sino pues como en aquel tiempo se desplazaban en aquellos lugares de la selva inaccesibles pero sin embargo accesibles para quien tiene el celo de Dios. Un catequista incansable, incansable. Bueno, y lo mismo habría que decir, que ya tenemos el tiempo pasado, de San Roberto Belarmino, que es el último que nos proponen aquí como modelo, también jesuita, que fue
también escribió 2 catecismos y numerosas obras de apologética. Él escribió unos volúmenes que iba publicando, discusiones sobre puntos controvertidos, que se llamaban las controversias, que lo que hacía era los temas discutidos por los protestantes, pues él los sometía a discusión, iba aclarando conceptos, ¿no? Tuvo un éxito rotundo porque en 20 años se sacaron 30 ediciones de este libro de las controversias. El propio San Francisco de Sales utilizaba mucho estos libros de San Roberto Belarmino. O sea que también fue un catequista, pues tocando suelo, y además él también aprendió a ser muy sencillo. Al principio los sermones de Roberto Belarmino solían estar llenos de erudición, de frases de autores famosos, de adornos literarios, pero llegó un día en que le enviaron a hacer un sermón sin haberle anunciado con anticipación. Oye, que yo no lo he preparado. Pues nada, tú lánzate a hablar y no importa que no lo hayas preparado. Y él salió con un sentido del ridículo tremendo, y entonces lo que hizo fue sencillamente predicar frases de la Biblia, porque no tenía preparado. Y resulta que aquel sermón, hecho de aquella manera, entre comillas, chapucera, tuvo más fruto de conversión que todos los sermones que él había preparado con citas solemnes y con una erudición en la palabra, ¿no? Y a partir de ahí cambió totalmente su forma de predicar y dijo: vamos a dejarnos de rollos, de rollos de expresiones que no mueven corazones, que calientan la cabeza pero dejan frío el corazón. Vamos a dejarnos de historias y vamos a ir a la predicación directa al corazón. Y ese fue San Roberto Belarmino, que publicó esos catecismos, el libro de las controversias. Es decir, que en la historia de la Iglesia tenemos muchos autores como estos que nos han enseñado que tenemos que priorizar la catequesis, que tenemos que formarnos siempre bien, que tenemos que ir a los orígenes, ¿no? A los orígenes del cristianismo, a las fuentes, ¿no? A las fuentes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.